Jeremías, capítulo 2. Jeremías es una persona importante en la Biblia porque es joven, porque se ve como una persona incapaz y porque le asignan una tarea demasiado grande para él. Cuando Dios llama a una persona, normalmente el llamado nos rebasa. El llamado es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Si uno puede cargar 20 kilos con facilidad, Dios no te llamaría a cargar 20 kilos. Es posible que te llame a cargar 40 kilos. Pero cuando Dios nos llama para la tarea que Él quiere con nuestra vida, Él nos da la capacidad para hacerlo. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y hace Dios preguntas. Es importante cuando Dios hace preguntas porque Él nos está haciendo pensar, no es que Él no sepa. Cuando en la Biblia Dios hace una pregunta, no pensemos, ¿será que Dios no sabe? Y Dios hace esta pregunta a Israel por medio de Jeremías. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado o ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Y el Señor dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Recuerdan qué significa el nombre de Israel? Significa un príncipe. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Jacob era suplantador. Jacob significa alguien que engaña a otro, alguien que toma el lugar de otra persona. Pero Dios dice: serás llamado príncipe del Señor. Y vamos a centrar nuestra atención en el versículo 13, donde Dios dice: dos males ha hecho mi pueblo. Y es claro acá porque es como un resumen de lo que fue la historia de Israel. Número 1, me dejaron a mí, dice el Señor. Dos males ha hecho Israel. ¿Cuál es el primero? Me dejaron a mí. Y el segundo, cavaron cisternas, pero cisternas rotas. ¿Ustedes tienen cisternas en sus casas? ¿Sí? Qué bendición tener una cisterna. ¿Ustedes tienen cisternas? Es una bendición tener una cisterna porque uno puede acumular el agua. Fíjense, lo decimos nosotros cuando no hacemos un esfuerzo por traer el agua a nuestra casa. Ya hay una conexión que nos lleva el agua directamente a la casa. Lo único que tenemos que hacer es dejar que el chorro esté abierto y se llene la cisterna. Pero en aquel entonces había que cargar el agua desde un pozo para ponerla en la cisterna. Y Dios menciona que Israel ha cometido dos errores graves, dos males. Males como una enfermedad que no tiene remedio. Número 1, me han dejado a mí. Y número 2, cavaron cisternas rotas. Y entonces yo quiero añadir una tercera cosa para señalar la razón de estas dos. Como entiendo yo que Israel llegó a cometer estos dos errores, voy a mencionar que es la iniquidad. La iniquidad es aquel deseo de hacer nuestra propia voluntad, de vivir a nuestra manera, de no respetar lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces le puse un título
Si ustedes gustan, le pueden poner 2 males. Yo le quiero poner a la predicación de hoy la presunción de la vida. La presunción de la vida. Y vamos a empezar por definir esta palabra presunción. La primera idea de esta palabra, presunción, habla de la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo. Alguien que hace alarde, pero de una manera vanidosa, de sus cualidades, de sus habilidades. La segunda idea es considerar o aceptar que algo es cierto o es verdadero cuando no tenemos todos los datos. Pensar que algo es cierto. Por ejemplo, a veces nos pasan un chisme, solo es un chisme, pero uno presume que es cierto. Esa es la presunción, presumir que algo es cierto cuando no tenemos las pruebas o las evidencias. La palabra presunción es una palabra que se usa en un buen sentido en otras ciencias, como en la abogacía, por ejemplo. Esta palabra, en su etimología, ustedes saben que nuestro español tiene su origen en el latín, y esta palabra se usaba en latín, y no es que nace con los latinos, porque ya estaba antes con los hebreos, pero dice que viene significando vanidad y orgullo. La presunción significa vanidad, darle valor a algo que no tiene valor. Eso es la vanidad, que nosotros le demos valor a algo que no tiene valor. Siempre se me viene a la mente el juego del monopolio, donde los jugadores reciben unas cantidades de dinero y en el paso del juego pueden comprar propiedades y pueden adquirir propiedades para venderlas, negociarlas, cobrar rentas, y al final del juego alguien queda como millonario, alguien queda como muy rico, y durante ese momento esa es la persona más rica del juego. Pero cuando el juego se acaba, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con ese dinero del monopolio? ¿Lo recibirían en la tienda para comprar algo? Por supuesto que no. Ese dinero no tiene valor. Tiene valor para el juego, pero no tiene un valor comercial, no tiene un valor en la calle. Y cuando nosotros le damos valor a algo que no tiene valor, eso es vanidad. Una palabra en hebreo que significa que no tiene peso, no tiene nada, ni siquiera tiene peso, como una piedra. Así que vanidad en el latín viene de, primero, que significa algo delante o que está antes. Sumere, que significa tomar para sí mismo. Y la terminación o el sufijo sion, que habla de la acción y el efecto que se realiza. Entonces, presunción es esta palabra que nos hace pensar, creer, imaginar que las cosas pueden ser como nosotros pensamos, como nosotros decimos, como nosotros queremos, como nosotros imaginamos. Ahora, ¿cómo saber si actuamos con presunción? Hay un ejemplo, lo pueden leer, se los voy a recomendar en el Deuteronomio 18. No lo estoy aplicando acá hoy, pero ahí es donde aparece por primera vez en Deuteronomio 18, creo que es el versículo 20, donde habla del falso profeta, donde dice que si hay una persona en Israel que tenga la presunción de hablar una palabra que Dios no le ha mandado, y si esa palabra no se cumple, demuestra que ese hombre es falso.
Hablar en nombre del Señor, usar el nombre del Señor para decir, Dios ha dicho, Dios dice, cuando Dios no ha hablado, es una presunción. Pero nos vamos a ubicar en el texto de Jeremías para hablar de la presunción. La primera presunción es lo que dice el Señor: me dejaron a mí. ¿Cómo nosotros podemos dejar a la fuente de donde viene todo, de donde depende nuestra vida, de donde necesitamos todo lo que Él nos pueda dar? Dice el Señor: me dejaron a mí. Y quiero, antes de llegar a ese punto exacto de darle la espalda al Señor, creo que hay un proceso de frialdad. Me imagino que son los santos que practican la sana distancia, pero con el Señor. Quieren estar a una distancia prudente del Señor. No están fervientes, no están haciendo algo malo, solamente están a una distancia. Dice: yo sí creo en el Señor, pero desde aquí, lejitos. No los comparo ni siquiera con Jonás, porque Jonás sí quería huir del Señor. Y como señalo en este punto, no hay acciones negativas, contrarias. Todavía uno no hace cosas en contra de la voluntad del Señor. Pero lo que ocurre es que pronto eso puede pasar. ¿Saben qué pasa cuando nos separamos del Señor? Dios es luz. ¿Oí un amén? Amén. Dios es luz. Cuando nos acercamos a Él, ¿qué pasa? Nosotros somos iluminados. Pero si nos alejamos del Señor, ¿qué pasa? Las tinieblas nos empiezan a cubrir. Las tinieblas empiezan a trabajar a nuestro alrededor porque le estamos dando lugar, porque le estamos permitiendo. Y si las tinieblas aumentan en nuestra vida, es posible que empecemos a tener dudas y también a creer algunas mentiras. Cuando las personas son capaces de cambiar la verdad por la mentira, cuando las personas empiezan a justificar, dije, todavía no están haciendo algo malo. Lo primero que una persona justifica es la distancia del Señor. Especifico, no es que una persona está haciendo algo malo todavía, solamente que está alimentando razones para decir: así estoy bien. Bueno, sí me he alejado del Señor, pero estoy bien. No estoy haciendo nada malo, pero me estoy alejando. Entonces desarrollo argumentos para mantener mi distancia. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jonás para querer huir del Señor? Para querer escapar del Señor. Tuvo que haber venido cierta clase de pensamientos que lo hizo alejarse en lugar de acercarse. Así que nos vamos a encontrar con que personas empiezan a justificar su postura de alejarse del Señor. Dan toda clase de razones. De hecho, mi esposa una vez encontró a un hermano que en algún momento asistió con nosotros y dejó de asistir, y de repente se lo encontró en la calle y dijo el hermano: estoy en mi año sabático. No habíamos escuchado ese argumento todavía, ¿verdad? Entre todos los que la gente dice: estoy en mi año sabático. O sea, después de 6 años de estar con el Señor, voy a estar un año aparte. Como el que jura que por un año no va a tomar. Dice: todo el año 2022 no tomo. Pero empezando el 23 dice: bueno, yo ya cumplí el juramento, ¿ahora qué puede pasar? Puedo tomar. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo el juramento. La gente hace toda clase de pensamientos que los justifican. Después las personas se van a encontrar haciendo lo malo
y encontrando razones para justificar de hacer lo malo. Y dice Dios, 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. Y segundo, ¿se recuerdan? Cavaron cisternas rotas. Ahora, ¿cómo dejar a la fuente de agua viva? ¿Cómo dejar a aquel que nos sustenta, nos bendice, nos cobija, nos ayuda, nos sana, nos socorre? ¿Cómo darle la espalda? ¿Cómo alejarnos de aquel que nos da la vida? Cavar cisternas, piensen en esto, hermanos, pues que no sé si ustedes adquirieron la casa ya con la cisterna o la construyeron. ¿Cuántos construyeron la cisterna de su casa? Ustedes la construyeron. Muy bien. Eso es importante entenderlo porque se hace un gran esfuerzo para preparar el agujero. Ahí hay un gran trabajo y solo es ese gran trabajo, solamente es sacar la tierra. Después hay que hacer un buen trabajo para levantar y sellar los muros. Después protegerla, cerrarla, sellarla para que no le entre la basura o no vaya a caer ahí un animal. Así que cavar una cisterna habla de un gran esfuerzo por asegurarnos el líquido. Como Israel deja la fuente de agua viva y hace un gran esfuerzo para construir algo que al final sale chueco. Me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Y ese esfuerzo, hermanos, pongamos atención a lo que significa cisternas rotas. Todo el trabajo, como sacar la tierra, como levantar muros alrededor, sellar todo eso, que no se vaya a cuartear, algunos las pintan, hay que pintarlo con una pintura especial. Algunos ponen un sellado especial, moderno, etcétera, como sea, porque lo que se pretende es que el agua no se fugue, que el agua no se nos escape. ¿Cómo hacer tanto esfuerzo para asegurarnos de algo que Dios nos está asegurando desde antes? Aquí es donde viene la idea de quiero construir un mundo sin Dios. Quiero construir algo que me dé seguridad donde Dios no está presente, donde Dios no es el Señor, donde Dios no es la fuente que me va a asegurar mi vida, mi futuro. Porque si dependiera de Dios, si fuera que Él es el que me lo está dando, entonces como que tendría una deuda, como que tendría un compromiso con Él y tendría que agradecerlo. Tendría entonces que decir, bueno, sí, fue con la ayuda de Dios. Pero cuando uno construye algo con su propio esfuerzo, uno puede decir, pues, yo lo hice. A mí me costó. Bien que me costó. Miren, este muchacho me ha costado educarlo. Buen muchacho. Miren esta construcción que yo hice, me ha costado. Las señoras que tienen jardín, ¿qué pueden decir? Estos rosales me han costado, yo los he cuidado. Estas plantitas yo las he regado, yo he estado al pendiente de ellas. Y hablar de una cisterna habla de ese trabajo y esfuerzo por hacer algo que nos dé seguridad, que nos dé a nosotros la provisión de lo que necesitamos, cuando la provisión de lo que necesitamos la tiene Dios para nosotros. Cuando Dios tiene todo para nosotros, cuando Dios ya ha hecho toda provisión para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Amén. Ahora yo aquí es donde interpreto que hay algo que está escondido detrás de estas cosas, que es como lo que provoca, estamos viendo la punta del iceberg. Dice Dios, ustedes han hecho dos cosas, me han dejado a mí y ustedes han hecho esto. Y yo digo,
¿Qué nos mueve a nosotros como seres humanos a alejarnos de Dios? Porque Dios es bueno, en gran manera es bueno, porque Dios es un buen padre, es un doctor, es un proveedor, cuida a la viuda, al huérfano, al afligido, es un consolador, es un ayudador. Dios hace todo lo bueno por nosotros. ¿Cómo darle la espalda? ¿Cómo hacer nuestro corazón indiferente a nuestro Creador, a nuestro Señor? Y yo veo que aquí está presente la iniquidad, así que me estoy atreviendo a añadir en la palabra del Señor, no para mejorar nada, sino para ampliar un poquito cómo la iniquidad nos lleva a alejarnos del Señor, cómo el deseo constante de hacer las cosas a nuestra manera y de la manera que nosotros pensamos que tiene que ser, nos aleja de Dios. Porque la iniquidad dice: yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero cuando quiero y no le doy cuenta a nadie, y no quiero que nadie se meta en mi vida. Y lo que quizá no entendemos bien es que la gravedad es como que la iniquidad es como la gravedad, que la iniquidad es como la gravedad, es una fuerza que nos atrae, nos tiene atrapados. El que pueda saltar lo más fuerte hacia arriba siempre está bajo esa ley. Pudiéramos saltar y decir: quiero llegar lo más lejos hacia arriba, y en todo ese esfuerzo va a ser inútil. Y lo podemos hacer 1000 veces y el resultado va a ser el mismo. Siempre vamos a caer. Así es la iniquidad. Es algo que atrapa el corazón y lo seduce y lo engaña para que uno crea que uno puede hacer su propia voluntad. Aquí es donde juntamos estas 3 piezas y nos damos cuenta que elaboramos muchos pensamientos que son una fantasía, que son como un engaño, y que podemos nosotros creer en Jesús, pero a la vez albergar en nuestra mente cierta clase de pensamientos que nos incitan a caminar bajo nuestro propio criterio, en nuestra propia sabiduría, a administrar las cosas de la manera que nosotros pensamos que es la mejor. O sea, Dios es un asunto del domingo. Mi vida de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es mi vida. Salgo de la reunión y continúo con mi vida. Mi vida cristiana parece que es ir cada 8 días a una reunión, sentarme a oír un mensaje y digo: ya soy cristiano, ya soy salvo. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos. Solo los podemos recordar porque aunque cada uno es digno de ser estudiado más a fondo, pero si podemos comparar lo que pasó con ellos con lo que pueda pasar con nosotros. Por ejemplo, Adán y Eva, Dios les dio una instrucción, solamente una instrucción: no coman de este fruto. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Comieron del fruto. ¿Qué dijo Dios? Si comes del fruto, vas a morir. ¿Por qué la gente muere? Porque estamos arrastrando las consecuencias de Adán y de Eva. Lo más hermoso de todo esto es que Jesús vino para romper esa maldición y darnos salvación, darnos vida eterna. Pensemos en Lot. Lot era un hombre bueno para los negocios, y Lot vio que rumbo hacia Sodoma y Gomorra, por ahí pasaban las caravanas, y dijo: allá es donde está el dinero, me voy a ir a donde está el dinero. Lo único que Lot no sabía era que la maldad de esa región ya tenía hastiado al Señor y que Dios iba a castigar ese lugar. Así que la riqueza que Lot pudo construir, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice el libro del Génesis? Que Dios mandó fuego y azufre en toda esa región. Así que el esfuerzo de Lot por querer ser feliz y tener abundancia se vino a la nada. Si hay una persona que
que pudiéramos pensar tenía todo para triunfar era Sansón. Su cabellera, su fuerza, sus dones, todo lo que Dios le había dado. ¿Y qué pasó con Sansón? Una y otra vez, ¿qué hizo? Su propia voluntad. Y los jóvenes deben conocer bien la historia de Sansón, porque Sansón fue capaz de entregarle su corazón a la persona más equivocada, a Dalila. Sansón tenía un radio donde él pudo haber buscado la voluntad del Señor, una mujer para ser feliz. Tenía 12 tribus ahí de las que él podía haber escogido. Pero ¿qué pasó? Quiso una filistea. Y bueno, Dios permitió que su capricho fuera concedido y encontró la horma de su zapato. ¿Cómo se llamaba la horma de su zapato? ¿Cómo? Dalila. Y Dalila hizo todo para engañarlo. ¿Él miraba las trampas? No. Ella lo engañaba y luego lo reclamaba y le decía: tú no me amas, tú me engañas. Y lo presionó tanto, lo angustió tanto, que al final reveló la verdad. Resultado: Sansón ya había perdido la vista mucho antes de que le sacaran los ojos. Sansón fue puesto a trabajar como una bestia. Su final, pues no es lo más dichoso que Dios hubiera querido para uno de sus hijos. David hizo su voluntad y pecó. Salomón hizo su voluntad y pecó. Pero quizás la mejor historia es la de todos nosotros. La mejor historia es la que nos represente a todos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Porque estamos hablando ya de Sansón, hablamos de Lot, de David, de Salomón. Pero ¿qué dicen si hablamos de nosotros? Nadie dice nada. Bueno, entonces hablemos del hijo pródigo, porque no está aquí para defenderse. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué vemos en el hijo pródigo? Una persona que como joven, tuvo diferencias con su padre. Tuvo problemas con su hermano. Se adelantó a reclamar su derecho y se fue lejos. Siempre he pensado, ¿por qué se fue lejos? ¿Saben por qué? Porque él no quería nada con su familia. No quería nada con su padre, no quería nada con su hermano. No quería estar opacado por el éxito, ni quería él parece que iba a demostrar que él sí sabía hacer las cosas. Pero lo que leemos es que el resumen es: se fue, vivió perdidamente, haciendo lo que quería, al punto que perdió todo. Cayó en la desgracia. Terminó cuidando puerquitos. Y saben que eso era lo peor que le podría haber pasado a un judío. Jesús está contando la historia de un joven que entendemos en la cultura es judío. Cayó hasta lo peor, cuidando no las ovejas iba a decir, no, cuidando los puercos de otra persona. Así que terminó perdiendo todo. ¿Fue feliz el joven? ¿Fue feliz, creen ustedes? ¿Alcanzó la felicidad, la realización? Definitivamente no. Ahora, estas son historias de la Biblia, hermanos, pero quiero señalar unos puntos donde nosotros a veces podemos tener presunción. Y la primera presunción que quisiera señalar es la de confiar en nuestra propia sabiduría. Una presunción que nos hace creer o imaginar que lo que nosotros estamos haciendo y como lo estamos haciendo tiene el éxito garantizado. Creo que el consejo de alguien siempre es bueno en nuestra vida. La Biblia dice que con los consejeros y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Los pensamientos se afirman, se pueden mejorar las cosas. Proverbios 28-26. Confianza en nuestra propia sabiduría.
¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra cuando una persona confía en su capacidad, en su habilidad, en su conocimiento, en todo el aprendizaje de su vida, donde ha puesto toda su confianza? Dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón ¿es qué? Necio. ¿Habrá un punto de necedad en nuestra vida? ¿Habrá un punto donde nosotros confiamos en nosotros mismos? ¿Damos por hecho que nuestro plan y las cosas que estamos haciendo son las mejores? ¿O que Dios nos tiene que bendecir porque estamos haciendo las cosas bien como nosotros pensamos? Pero el que camina en sabiduría será librado. Hay otra presunción que tienen los seres humanos, y es la seguridad y la esperanza en el dinero. Las personas que se afanan no solamente por trabajar y ganar lo del día, sino por acumular y amontonar riqueza. Y les pido que vayamos a Proverbios 18:11. Vamos a leer este versículo que nos muestra de una manera muy gráfica cómo piensa un rico, y nos habla de la imaginación, de la visión de una persona que está poniendo su seguridad y su esperanza en el dinero. Proverbios 18:11 nos dice: las riquezas del rico, ¿qué son? Son una ciudad fortificada, y son como un muro alto. Quiere decir, un muro que nadie lo va a alcanzar. Un muro tan alto que es una gran protección. Es como cuando uno dice: ahora sí vamos a estar seguros. Ahora ningún ladrón aquí se nos va a meter. Las riquezas serán un muro de protección. Serán nuestra seguridad en la vida. Alcanzar el dinero y la riqueza material es lo que nos va a garantizar ser felices en esta vida. Porque tendríamos que ver la vida de los artistas. Son personas que tienen fama, dinero, poder, riqueza, se compran lo que quieren, comen lo que quieren, viajan a donde quieren, pero ¿cómo viven? Con excesos de alcohol, de droga, que demuestran que realmente lo que han tenido no les ha brindado felicidad. Ahora, hacer planes, hemos dicho, no es malo. Es bueno considerar al Señor. Es bueno poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Lo malo es cuando hacemos planes sin el Señor. Lo malo es cuando solamente buscamos a Dios para que nos libre de un problema. Cuando nos saca del problema, nuevamente le damos la espalda. Cuando alguien está enfermo y a punto de morir, dice: pastor, ore por mí, venga y ore por mí, ayúdeme. Pero luego que se cura, ¿qué creen que pasa? Vuelve otra vez a la vida anterior. Jesús contó la historia de un hombre que había prosperado. Y si ustedes gustan, les doy la historia. Está en Lucas 12. Y dice que este hombre había hecho, Lucas 12, del 16 al 21. Este hombre había prosperado realmente, tanto que lo que había ganado no le cabía en los graneros. Entonces él estuvo pensando hasta que llegó a una conclusión. Él dice, verso 18: esto haré. Entre varias opciones, entre varias cosas que él quería hacer, al final dijo: esto haré. Derribaré mis graneros. O sea, vamos a tener una remodelación. Vamos a tener otra ingeniería aquí. Los voy a edificar mayores. Y ahí guardaré mis frutos, mis bienes. Y pongan atención al versículo 19. Podemos escuchar por un momento a esta persona que está tan satisfecho, tiene tanto éxito, ha logrado tanto, que se habla a sí mismo y se dice: alma,
pero ahí puede ser nuestro nombre. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, jubílate. Ya la hiciste, ya la hiciste. Tienes todo lo que necesitabas. El siguiente versículo, y les he dicho que ustedes deben marcar en su Biblia cuando Dios diga pero. Porque aquí quien estaba hablando era el hombre. Dice, tengo estos planes, los he realizado, he logrado esto, tengo ahora esto y ahora tengo esto otro, de tal manera que ya me vi feliz, retirado a los 35, millonario a los 45, ya la hice, ya me veo en mi propia isla, tengo tanto, voy a hacer esto, voy a comprar, voy a vender, voy a rentar, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen ¿a qué? Esta noche vas a tener un infarto. Y lo que has provisto, ¿qué? ¿De quién será? Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vivimos con otra presunción aparte del dinero, la presunción del tiempo, la presunción de que nosotros controlamos el tiempo, de que nosotros manejamos las cosas, de que nosotros tenemos realmente, literalmente, el control del tiempo. Algunas personas, cuando se habla con ellas y dice, oye, nos podemos ver, tomamos un café, y lo primero que dicen es, déjame ver mi agenda. Nos vemos el miércoles. Oh, no, tengo ya un compromiso. Desayunamos jueves. No, fíjate, déjame ver porque tengo otro asunto que atender. Nosotros parece que así trabajamos y no es que esté mal. No quiero decir que tener una agenda esté mal. Lo que quiero señalar es lo malo que es sacar a Dios de nuestra agenda. Nosotros pensamos que tenemos tiempo. Quiero hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Ustedes consideran que tienen tiempo? ¿Ustedes tienen tiempo? ¿O Dios nos da tiempo? Pienso que Dios nos da tiempo. Ahora, si alguien dice, no, yo creo que yo tengo tiempo. Bueno, entramos al terreno de la presunción, de cuando nosotros pensamos que tenemos tiempo. Y es algo, hermanos, tan sencillo que, por ejemplo, nace un bebé y las mamás que dicen, ay, yo quiero que mi hijo estudie tal carrera. Yo lo voy a mandar a tal escuela. Nosotros pensamos que tenemos casi calculado el futuro. ¿Y saben qué nos dice Santiago capítulo 3? En el capítulo 4. Capítulo 4, verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí está hablando de personas que tienen una agenda, ya han hecho planes, se van a ir un año lejos a trabajar. Tengo estos planes y voy a ir a hacer, ya tengo esto, tengo lo otro, voy a invertir, voy a ganar, voy a cubrir. Las personas que se van a Estados Unidos cruzan la frontera y dicen, tengo el sueño americano, voy a ir, piden un préstamo acá, comienzan la travesía y dicen, cuando llegue allá y trabaje,
voy a mandar dinero para pagar la deuda. ¿Y qué ocurre como una triste realidad en nuestros países? Que cada día mueren personas tratando de cruzar la frontera. Hicieron planes, endeudaron a la familia. Ahora, hermanos, el transporte de personas es un negocio redondo. Antes los de las drogas trabajaban las drogas, pero se dieron cuenta que esto también era negocio. Y los de las drogas ahora no solo quieren las drogas, quieren también el transporte de personas. Así que muchas gentes cuando viajan no saben que están poniendo su vida en las manos de la gente más peligrosa. Volvamos a Santiago. Ustedes dicen, iremos un año allá, traficaremos y ¿qué más? Y ganaremos. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Verso 14. Cuando ustedes ni siquiera saben lo que va a pasar mañana. Porque ¿qué es nuestra vida, hermanos? En realidad es como una neblina. Nosotros vivimos aquí en una zona alta y en la mañana puede haber neblina. 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, pero cuando son las 7:30, 8 de la mañana, ¿qué pasó con la neblina? Ya no está. Rumbo a Tlacomulco hay una zona que se hace una neblina muy densa, muy próxima aquí a Toluca, pero a las 10 de la mañana esa neblina ya no está. Hoy está y al rato no está. Esa es la enseñanza de la vida. Más bien lo que nosotros deberíamos hacer, como dice Santiago adelante, es: no está mal que hagan planes. Lo que ustedes deberían decir con humildad es: si el Señor quiere. Amén. Hermanos, esa palabra yo la oía cuando yo era niño y algunas personas la repetían mucho y siempre lo decían: primero Dios, si Dios quiere. Y llegó el momento que yo pensé, es como personas muy religiosas. Todo el tiempo están diciendo: si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Ahora que soy viejo, entonces entiendo que tenían mucha razón, que es muy humilde decir: si Dios quiere, si Dios lo permite. Mañana vamos a viajar, si Dios lo permite. Mañana vamos a comer, es que decimos: bueno, vamos a ir a comer a tal lado, si Dios quiere. Voy a hacer este negocio, si Dios quiere. Tengo estos proyectos, si Dios quiere. ¿Verdad que es diferente? ¿Qué dijo Dios? 2 males ha hecho Israel. Me ha dejado a mí. Me dejaron. Construyeron cisternas rotas. Cada quien está haciendo su propia voluntad. ¿Qué debemos decir? Si Dios quiere. Porque no podemos dar nada por seguro, hermanos. En el 11 de septiembre del 2001, 2.996 personas murieron en las Torres Gemelas. Pero hablamos de 2.996 familias también que sufrieron estas pérdidas. En el 85 y en el 2017 México tuvo terremotos severos y hubo cientos y miles de muertos. Y las personas que se levantaron esa mañana no sabían lo que iba a pasar con sus vidas. Algunos que se salvaron en las Torres Gemelas fue porque llegaron tarde a su trabajo, porque tuvieron un contratiempo. Recuerdo haber leído la historia y el testimonio de una familia cristiana. Iban a llevar a su esposa al aeropuerto. Y el marido va y tiene muchos contratiempos, y cuando llegan pierden el vuelo y se molestan y pelean entre ellos porque la señora perdió el vuelo. Después estaban agradecidos con Dios porque el vuelo, ese número de vuelo se había perdido, cayó en tierra. Todo el tiempo, hermanos, hay
inseguridad, todo el tiempo hay un riesgo de muerte, de tal manera que nosotros no podemos asegurar nada. ¿Qué nos recuerda Santiago? Ni siquiera mañana. Ahora veamos la cura. La cura es, porque hablamos de dos males. Hablamos de dejar al Señor. Si el Señor enfatiza, mi pueblo ha cometido dos errores, dos males, me ha dejado a mí, ¿cuál sería la solución, hermanos? Volver al Señor, volvernos a Él. Esa es la solución. No permanecer distantes, sino acercarnos a Él, entregar nuestra vida, volvernos a Él. Él es la fuente de agua viva. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí, yo los haré descansar. El profeta Isaías capítulo 55 verso 6 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Hay un momento para acercarnos a Dios. ¿Y cuándo es, hermanos? Ahora, no es mañana, porque mañana no tenemos tiempo. Si el segundo pecado fue construir cisternas rotas, ¿cuál sería la solución, hermanos? Reconocer que separados del Señor, ¿qué? Nada podemos hacer. San Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos edificar con la ayuda del Señor. Si no, nos vamos a encontrar haciendo esfuerzos. Y si todo esto, hermanos, es iniciado por la iniquidad, ¿cuál sería la solución? Si todos estos problemas es porque yo quiero hacer mi propia voluntad, ¿cuál sería la solución? Someternos al Padre, someternos a su voluntad. En lugar de alejarnos, acercarnos. Y en lugar de hacer un gran esfuerzo por construir algo, someternos a Él, construir bajo su dirección, arreglar nuestra vida a lo que Él quiere. Buscar el reino de Dios y su justicia, aprender a orar, hermanos, porque eso yo sé que casi todas las personas lo saben. Todos saben el Padre Nuestro y todos lo pueden repetir. Y eso es lo trágico, que lo sabemos, lo repetimos, pero no lo practicamos. El Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando la Biblia habla de la obediencia de Jesús, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 que Él fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Y hermanos, todos nosotros tenemos que aprender a obedecer al Señor, a oír su voz, caminar con Él, dejar las cosas que nos impiden, que no son un peso, que nos estorban nuestro caminar con el Señor. ¿Cuántos males hizo Israel? 2 males. Me dejó a mí, dice el Señor. Y están esforzándose por construir unas cisternas rotas. Me dejan a mí, que soy la fuente, y están buscando satisfacerse con algo que nunca los puede llenar. Eso habla del esfuerzo humano. Eso habla de nuestra capacidad, experiencia, riqueza, poder, lo que nosotros queremos hacer sin Dios. Y todo esto se mueve porque hay un interés en nosotros de hacer nuestra propia voluntad. Te invito que hoy no caminemos en la presunción de que tengo tiempo, mañana lo hago, mañana voy, si yo quiero mañana lo compro, si yo quiero tengo mi tarjeta, si yo quiero hago aquí, si yo quiero voy allá, si yo quiero tomo un vuelo, si yo quiero hago, si yo quiero. Y que nos paremos un momento, porque no somos dueños de nuestro camino y no somos dueños de nuestro destino. No somos dueños
de nada delante del Señor. Quisiera invitarte a hacer un momento de reflexión. 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí. Han cavado cisternas. Viven insistiendo constantemente en hacer su propia voluntad. Y te invito a que oremos, que dobleguemos nuestro corazón un momento ante el Padre, que examinemos nuestra vida. No es malo tener planes, no es malo caminar con una agenda. Lo malo es sacar al Señor. Lo malo es poner en un rincón a Dios en nuestra vida y luego solamente buscarle cuando tenemos necesidad. Abramos nuestro corazón ante el Señor. Nos reunimos y estamos delante de Él. Así que te invito, abre tu corazón. Abre tu corazón. No persistas como Jonás. No puedes vivir en la presunción de que tú tienes, de que tú puedes, de que tú vas a lograr, de que tú vas a realizar, de que tú ya trazaste tu camino, de que tú ya lograste tus cosas. Te invito con humildad reconocer que sin el Señor nada podemos hacer y cambiar nuestra actitud para tener una actitud más humilde y decir: Padre, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Unamos nuestro corazón en este momento para hacer una oración. En el nombre de Jesús, Padre, perdona nuestra indiferencia. Perdona si nos alejamos de ti, Señor. Perdónanos si queremos construir un mundo donde tú no eres Dios. Perdónanos si queremos trazar un destino del cual tú no eres parte. Perdónanos cuando tratamos de construir nuestras propias cisternas, cuando hacemos grandes esfuerzos para lograr nuestra voluntad, cuando estamos ocupados en nuestro ego, en nuestros planes, cuando tú no formas parte de nuestra vida. Perdónanos. Abre nuestros ojos. Señor, abre nuestros ojos. Y que pudiéramos ver cuán necesitados estamos de ti. Que todo el esfuerzo de la cisterna no logrará nada. Perdónanos. Y danos un corazón dispuesto. Un corazón que te ame, que te sirva, pero un corazón que se someta a ti, Señor. Un corazón que pueda decir día a día: pero hágase tu voluntad, aquí en mi vida como se hace en el cielo, aquí en mi vida como se hace en la tierra, aquí en mi vida, en mi hogar, en la vida de mis hijos, en mis proyectos, en mi trabajo, en mi área, en mi especialidad, en mis viajes, en mis planes. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Y queremos aprender a decir: Espíritu Santo, si tú quieres, si tú lo permites. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. La paz del Señor esté en sus vidas. La paz del Señor les guarde. La bendición del Señor les sostenga, les fortalezca, les libre de todo mal. Y ustedes permanezcan firmes, fieles, ardientes, fervientes en su espíritu para amar al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.